Secundaria primer grado. Lengua materna. Había una vez en un lugar de ambientes e historias. Bienvenidos y bienvenidas a su clase de lengua materna español primer grado. Esto es Aprende en Casa. Es un gusto ser parte de esta aventura que inician y que será parte de su desarrollo. Yo soy la maestra Leslie Lozano y les invito a ponerse cómodos y poner su máxima atención y esfuerzo. Y no pierdan detalle, ¿entendido? Se dan cuenta que es muy interesante lo que veremos. ¿Listos y listas? Comenzamos. En esta ocasión, conocerán cómo se presenta el ambiente, es decir, el tiempo y espacio en las historias que desarrollan los subgéneros narrativos. El propósito es que ustedes puedan identificar estos aspectos en cualquier narración literaria y, ¿por qué no?, que más adelante puedan escribir historias con ambientes bien definidos. Como seguramente recuerdan, en la clase anterior aprendieron acerca de las características de los diversos subgéneros narrativos del cuento, para poder distinguir entre ellos. Los materiales que vas a utilizar hoy para poder alcanzar nuestro propósito serán los siguientes: cuaderno, pluma o lápiz. No son muchos materiales, pero lo importante es que en sus cuadernos puedan registrar las dudas que les vayan surgiendo durante la clase. Y estas las podrán resolver al consultar sus libros de texto o al reflexionar en torno a los retos propuestos. Si por circunstancias ajenas no pueden ver completo el programa o si quieren volver a verlo, les recuerdo que se repetirá. Dicho esto, vamos a lo que sigue. Antes de ahondar más en el tema, los invito a ver el siguiente video sobre Sherlock Holmes. Presten mucha atención. Edimburgo, Escocia. El 7 de julio de 1930 nos dimos cita en el número 146 de la calle Maple. En la habitación, un hilo de luz pendía del techo, develando los secretos ocultos. Y en la mesa, un par de cartas anunciaban algo catastrófico. Así es, nos enfrentábamos a un caso complicado de resolver. De pronto, escuchamos un ruido detrás de una puerta y fuimos hacia ella. Chirrió la manivela de la puerta y un chiflón de aire nos heló la cara. Era un amplio espacio y al centro de él había un sillón viejo, o eso parecía. Olía a humedad. Del lado inferior izquierdo, en el piso, había lo que parecía ser una rasgadura, sangre, y del lado derecho, basura y algunos papeles. Caminamos hacia el frente y dije: ¿se da cuenta que desde hace mucho no vive nadie aquí, Mr. Rice? Y él me dijo que la casa había sido de una familia de alta alcurnia. Los Pearce. ¿No sabía de ellos? E inmediatamente recordé: claro, son los amigos de los Holmes. Por cierto, ¿sabía usted que la señora Holmes estaba a punto de parir hace días? Y Rice contestó: ¿cree que sea niño o niña? Y respondí: lo importante es que esté sana o sano, ¿no? Luego Rice remató: ¿qué le gustaría que fuera? Y pensé, porque yo tenía 2 hijas. Yo quisiera que fuera detective, como usted o yo. O que fuera un escritor que contara nuestras aventuras. ¿Qué les pareció el video? Como observaron, el narrador inicia el relato en Edimburgo, Escocia, el 7 de julio de 1930, y continúa con una breve descripción del espacio, una habitación donde un hilo de luz pendía del techo, develando los secretos ocultos. La forma en que se presenta la información propicia que el lector del cuento se imagine los detalles del ambiente a partir de los elementos mencionados. ¿Cómo se imaginaron el resto de la habitación? ¿Qué objetos creen que hayan encontrado en el lugar? ¿Conocen un lugar así? Seguramente recordaron otros cuentos o relatos en los que a través de la descripción nos hacen imaginar detalles que no están propiamente dichos en el transcurso de la obra. Para que conozcan los diversos ambientes en los que se desarrollan los subgéneros narrativos, los invito a que lean conmigo la siguiente información. El ambiente narrativo consiste en 2 aspectos: el lugar físico, donde se desarrolla la historia,
y puede ser real o imaginario. Casa, campo, escuela, carretera, recámara, puebla, cine, biblioteca, castillo, cielo, Marte. La ubicación de la época en donde ocurre la acción de la misma y puede ser real o imaginaria. Revolución Mexicana, Edad Media, Paleolítico, época moderna, Guerra Fría, futuro sin fecha. ¿Pudieron identificar algunas características en el video que vimos? Ahora leamos de nuevo. Ahora bien, veamos los tipos de ambientes. El ambiente no siempre es físico-material, sino porque puede incluir la combinación de varios aspectos. Por ejemplo, la historia se desarrolla en un barrio feliz y el protagonista está todo el tiempo triste, pero los que lo rodean siempre están alegres. Entonces no importa que todo sea aparentemente perfecto, el ambiente será melancólico y triste. Es importante que este ambiente guarde relación con la trama y los personajes para darle mayor credibilidad a la historia. Ahora bien, veamos los tipos de ambientes. Leamos. Existen 3 tipos de ambientes que no se excluyen entre sí, es decir, una historia siempre tendrá un ambiente predominante, pero en general se mezcla con otros para dar una panorámica más completa y detallada. Ambiente físico, ambiente social, ambiente psicológico. Para que lo anterior quede más claro, observemos. Ambiente físico, en donde se desenvuelve la historia y confluyen los personajes. Por lo general, estos ambientes abiertos o cerrados pueden parecer muy reales, incluso si no existen en la vida real. Por ejemplo, ambiente social, en la condición social en que se desenvuelve la acción tomando en cuenta el nivel cultural, económico, religioso y clase social a la que pertenecen los personajes de la narración. Ambiente psicológico. Es el ambiente emocional e íntimo que experimentan los personajes, resultado de los planteamientos psicológicos como el amor, la ira, la venganza, el miedo, etc. ¿Qué les pareció? Recuperemos los conocimientos. Si ustedes fueran los personajes en una historia, ¿cuál es el ambiente que prevalece y en qué época se ubica? Recuerden, el ambiente también trata de ubicar la historia en tiempo, espacio y para descubrir tal aspecto, nos podemos guiar de la descripción de los objetos, vestimentas, lenguaje, actividades, entre otros que se describen en la trama. ¿Conocían cómo se clasifican los ambientes? ¿Recuerdas un cuento en donde se use más de un ambiente? Su reto es preguntar a la familia si pueden mencionar al menos un cuento u obra literaria por cada uno de los ambientes que se presentaron aquí. Además, pregunten si tuvieran que escribir un cuento, cuál o cuáles tipos de ambientes elegirían y por qué. Por último, ¿cuál ambiente de los que acabamos de ver prefieren ustedes y por qué? Ahora vean conmigo cómo aplica el ambiente en algunas narraciones. Policíaco. En el policíaco, el ambiente es de intriga. Por lo general debe de resolverse un caso y esto ocurre en espacios interiores o cuartos cerrados. La trama involucra, en general, un crimen, asesinato, robo, etc. Un robo, una desaparición y hay un investigador que sigue las pistas. Como se dieron cuenta, el video que vimos al principio es policíaco. El de terror. El ambiente en donde se desarrolla la acción suele ser lúgubre, oscuro, tétrico, con bruma, donde se maneja la sorpresa y el miedo. Ciencia ficción. En la ciencia ficción se hace alusión a mundos futuristas o ficticios, galaxias lejanas o dimensiones alternas. En ella aparecen avances tecnológicos y seres de otras dimensiones o planetas. Suspenso. En el suspenso se presentan escenarios conocidos o desconocidos, misteriosos o con situaciones que despiertan la intriga. Por lo general en este ambiente se experimenta una sensación de desconocimiento y temor. Como pudieron apreciar,
Los ambientes representan no solo diversas situaciones, sino que generan en quienes leen distintos sentimientos. Para poner a prueba su atención a los ambientes, los invito a ver el siguiente video. Pongan mucha atención. ¿Qué se te ofrece? Me llamo Bastian Baltasar Bux. Existen lugares más fabulosos que la realidad. Y como la realidad, también están en peligro. La emperatriz infantil está muy enferma. Ha dado órdenes de que alguien vaya en búsqueda de la cura. El elegido es Atreyu, del país del mar de la hierba. Debo encontrar la cura. Necesito un nuevo nombre. Pero solo una criatura humana puede dármelo. El libro que lleva décadas fascinando a lectores de todas las edades. Hija de la luna. Yo te nombro hija de la luna. Como lo han notado, el ambiente es uno de los elementos más importantes dentro de los diferentes subgéneros narrativos, pues le imprime a la obra el realismo, el sentido y el simbolismo, para así despertar las emociones del lector. Finalmente, tiene la función de complementar las acciones y características que envuelven a los personajes de modo que podamos identificarnos con ellos y crear empatía. A continuación, les recomiendo algunas lecturas de autores para que pongan en práctica lo visto en esta clase. Horacio Quiroga, Juan José Arriola, Isaac Asimov, Stephen King, los hermanos Grimm. Ahora los reto a identificar qué tipo de ambientes representan las siguientes imágenes. E imaginen en qué tipo de historia se podrían ubicar.
Reflexionemos. ¿Cuáles ambientes identificaron? ¿En ambas es posible identificar la época? ¿Qué tipo de sentimientos les generan cada imagen? Muy bien, seguramente ya tienen las respuestas. Como observaron, en esta clase se han explicado los tipos de ambientes que se usan para los subgéneros más representativos. A su vez aprendieron a identificar algunas de sus características. Les sugiero ampliar la información del tema en su libro de texto y contrasten la información obtenida en distintos textos y la integren para complementar. También los invito a comentar con su familia sobre cuál ha sido una de las lecturas de ficción favoritas y cómo era el ambiente. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.